Bienvenidos a esto que es Conventos, Hábitos y Raíces, la memoria de los moros. Yo soy Anabeli Espinosa y los invito a que se queden con nosotros. Y les voy a platicar que a la par de la conquista militar, pues se enfrentaron también la conquista espiritual por medio de los españoles, quienes se enfrentaron a diversos señoríos. Uno de ellos pues fue el señorío de Meztitlán, que fue muy importante para la evangelización de los pueblos prehispánicos. Mucho antes de la llegada de los españoles a lo que hoy conocemos como México, la organización social, política y cultural estaba perfectamente configurada, y si bien es cierto que el Imperio Azteca predominaba sobre todos, había territorios y pueblos originales que mantenían una cierta independencia de la Gran Tenochtitlan. Entre ellos, destacaba el señorío de Meztitlán, el lugar de la luna, que dominaba desde lo que hoy es el municipio de Totonilco el Grande hasta los inicios de la región huasteca, siendo Meztitlán y Molango las dos ciudades más importantes. El señorío de Meztitlán contaba con su propio tlatoani, es decir, su líder político y religioso, con un ejército nutrido de guerreros que combatían otras etnias que bajo el yugo azteca intentaban destruir este importante reino prehispánico. Hubo varios intentos por parte de los aztecas y sus aliados de destruirlos. El señorío de Tutotepec y de Guayacocotla fueron quienes ayudaron a los de Meztitlán para mantener su independencia del imperio. Sin embargo, contribuían con tributos y vasallos. Los orígenes del señorío de Meztitlán suceden cuando, ante la caída de Tula en 1230, fundan tres señoríos, el de Azcapotzalco, Xaltocán y Cuautitlán. En 1272 se funda el señorío tributario de Meztitlán, descendientes de los otomíes, quienes se asentaron desde el valle de Mezquital a la Sierra Alta. El dominio del señorío de Meztitlán iba desde el río Amajac hasta el río Venados, siendo la barranca su territorio inconquistable. El señorío de Azcapotzalco intentó conquistarlos, sin suerte. Al formarse la Triple Alianza y dar origen al Imperio Azteca, los de Meztitlán nunca fueron conquistados por los de la Gran Tenochtitlan, convirtiéndolos en un objetivo importante para la conquista espiritual. Los padres agustinos, más sagaces que los militares, lograron convencer a los mezcas para construir uno de los conventos más impresionantes del estado de Hidalgo, el convento de los Santos Reyes en Meztitlán. Fue la orden que empezó la evangelización en la Sierra Baja del estado de lo que hoy es el estado de Hidalgo. Su importancia radica en que ellos fueron los que empezaron a esta parte tan importante de evangelizar a lo que se conoce o se conocía en ese entonces como el señorío Metzco. Llegaron dos frailes agustinos, que fue Antonio de Roa y que fue Juan de Sevilla. Llegaron aquí a esta región. Y un dato muy importante es que se está buscando precisamente la canonización de Antonio de Roa. Eso reviste mucho la importancia de estos personajes, y no solo de ellos, sino del proceso en sí de evangelizar esta parte del estado, como lo es la Sierra Baja. Los monjes agustinos, desde su centro de operación, a Totonilco, en el convento San Agustín de Hipona, planean la conquista espiritual del Valle del Mezquital, la Sierra Alta, la Huasteca, y llegan a Meztitlán en 1536. Es así como comienzan a edificar sus primeras construcciones. Tal es el caso del exconvento de la comunidad, que en la actualidad forma parte del ayuntamiento de este municipio. En 1537 hubo una gran inundación. Es por eso que deciden construirlo en este lugar en 1539, el convento dedicado a los Santos Reyes.
realmente hoy en día somos un municipio agricultor en su mayoría. Casi el 85% de la economía se mueve a base de la agricultura, pero curiosamente en ese entonces no era la principal fuente de economía y no era lo que se buscaba realmente, sino la explotación, por ejemplo, de la arena de río, de la lumbre, del paso para precisamente la región de la Huasteca, los caminos de herradura que le llaman, y precisamente la situación geográfica aquí, en lo que hoy se conoce la cabecera municipal, en ese entonces el señorío, era un lugar muy importante, tan importante que casi de manera inmediata tuvo dos reconocimientos muy fuertes como los principales Altepetl, las regiones importantes de aquí, de esta parte de lo que hoy es el estado de Hidalgo, de lo que hoy es el municipio, pero también en la parte de la evangelización, casi de manera inmediata lo nombran priorato aquí, a este espacio del convento. Por eso la necesidad de introducirse, de sentarse, de cimentarse en esta parte, que aparte es un espacio que predomina toda esta parte de lo que hoy es la cabecera municipal de Meztitlán. El indomable señorío de Meztitlán, cuyo significado, Meztli, luna, Tlán, lugar, lugar de la luna, con una impresionante laguna, flora y fauna, donde los evangelizadores construirían con gran fortaleza una de las joyas arquitectónicas más importantes del estado de Hidalgo, que pese a todo, aún se encuentra de pie. Esto es Conventos, Hábitos y Raíces. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en el año 1539. Donde inicia la construcción de este convento, el convento de los Santos Reyes, en la cima del cerro, con una vista impresionante, donde se puede apreciar la grandeza del señorío. Los habitantes inconquistables deciden ayudar a los monjes a la realización de la construcción de este convento en zonas de difícil acceso. Es así como surge este monasterio, el convento de los Santos Reyes, fortificación, palacio y templo. El convento de los Santos Reyes de Meztitlán es una de las construcciones más difíciles del orden de los agustinos, quienes decidieron realizar la conquista espiritual en uno de los territorios más agrestes de lo que hoy es el estado de Hidalgo. El proyecto inicial fue conquistar el Valle del Mezquital, la Sierra Alta y llegar a la Huasteca, fundar conventos, ordenar el territorio e incidir directamente en las comunidades para convertirlas primero en sus aliados y posteriormente en cristianos. Fue en 1539 cuando se iniciaron los trabajos de construcción del actual convento. 2 años antes, construyen el convento de la comunidad. Una posible inundación los obliga a cambiar el lugar y asentarlo en la cima de un cerro que domina los territorios del señorío de Meztitlán. Juan de Sevilla y José Antonio de Roa son sus fundadores y principales constructores, utilizando todos los elementos arquitectónicos conocidos y sin dejar a un lado el estilo agustino, cuyas características, una barda atrial, almenada, una cruz en el centro del atrio y 4 capillas posadas, de la cual hoy solo queda una. Entre 1540 a 1560, la actividad constructiva es muy intensa y bajo la premisa de mantener la independencia de los aztecas, su propio Tlatoani y solo contribuir con tributos, los habitantes ayudan en la construcción de la obra, haciendo que los monjes fueran sus protectores. En la fachada del templo, cuya advocación original fue hacia los Santos Reyes y posteriormente a la Virgen del Refugio, contiene formas cilíndricas, relieves que representan las espinas de la corona de Jesús, así como diversas intersecciones que muestran las llagas de Cristo.
La fecha que los historiadores tienen y mantienen es que este convento se empezó a construir hacia 1539, 1540 y se concluye hacia 1569, un periodo realmente muy corto para la inmensidad de lo que es esta edificación. Hay otra línea de investigación que se basa en una de las fechas que están grabadas en uno de los frescos que ustedes pueden observar en el portal de peregrinos o en la portada principal que da acceso al claustro bajo. Ahí, que es la representación de la crucifixión o el árbol de vida o el árbol de redención, data la fecha de noviembre de 1577. Entonces hay una línea de investigadores que también dice que probablemente el convento se empezó a construir hacia los 50, hacia 1550 y se termina hacia 1570. Se respeta mucho la arquitectura del que utilizaron los frailes agustinos. Tenemos un atrio muy amplio que está custodiado por una cruz atrial, y también contamos con el conjunto conventual y con el templo, con la advocación de los Santos Reyes. Entonces ese es el espacio que ocupa este conjunto conventual, y también rematado con el perímetro, con una barda tipo almena, con remates de almenas, que muy característicos también de los frailes agustinos, lo que lo hace ver como una total fortaleza. También aquí platican los historiadores y los especialistas en arquitectura de este tipo de monumentos, que aquí en el convento de Meztitlán se empezó a utilizar un sistema muy diferente que no se había utilizado en otros conventos, porque aquí a base le llaman ellos de pilares tipo costilla o costillar, fue como edificaron el templo propiamente. Muchas eran las obras de arte sacro que tanto en el templo como en el convento contaba el de los Santos Reyes de Meztitlán, un lugar muy preciado para los conquistadores espirituales, ya que los militares no lograban conquistar el señorío de Meztitlán, poderoso y respetado por los aztecas debido a su pasado tolteca. Uno de los retablos más importantes es el de los Santos Reyes, que inició su colocación el 5 de diciembre de 1696 y se concluyó el 6 de enero de 1698. Representa varias escenas bíblicas: la advocación de los pastores, la circuncisión, la ascensión y nacimiento de la Virgen. El altar mayor cuenta con retablos del siglo XVII y XVIII. Representan a San José y San Nicolás Tolentino, así como el de Nuestra Señora de la Soledad, José Nazareno, Jesús crucificado y la Virgen de Fátima, todos de autores anónimos. Es muestra de que los agustinos dedicaban al arte gran parte de su conocimiento. Asimismo se cuenta con retablos que muestran a San José abrazando al Niño Dios, los desposorios de la Virgen de Guadalupe, el sueño de San José en su ida a Egipto y su muerte, así como una imagen de la Sagrada Familia. A lo largo de su historia, el convento de los Santos Reyes ha sido presa de varios saqueos y robos, desde los permitidos durante la Guerra de Reforma, el deterioro durante la Revolución Mexicana y el olvido que por varias décadas tuvo esta importante joya arquitectónica, así como por bandas de saqueadores de arte sacro. Originalmente con la advocación a los Santos Reyes y también a la Virgen del Refugio, patrona de Meztitlán, logran realizar esta construcción, que se convierte en un monumento histórico, un monumento a la evangelización y también símbolo de esta región. Los monjes, tanto al templo como al convento, lo llenan de obras de arte sacro. Este convento, con el tiempo, dará muchísimo de qué hablar. Regresamos. Amen.
La Orden de los Padres Agustinos era una congregación donde buscaban los más altos y mejores conocimientos de los habitantes de las regiones donde llegaban. Asimismo, seleccionaban poblados de importancia indígena para asentar ahí sus conventos y lograr la conquista espiritual. Desde Totonilco, esta orden diseñó la conquista espiritual del territorio de lo que hoy es el estado de Hidalgo, y a lo largo de la Sierra Alta hasta la Huasteca y el Valle del Mezquital, recabaron información de conocimientos y tradiciones de los pueblos originales. De acuerdo a su tradición, el templo vecino del convento debería guardar obras de arte donde se mostrara la grandeza de Dios, así como la humildad de sus habitantes y la gracia de convertirse en cristianos. De igual forma, las paredes del convento, en especial el cubo de la escalera, los pasillos de los 2 niveles y los claustros y habitaciones de los padres, en todos los muros había pinturas, algunas con motivos locales, como magueyes, animales y aves de la región. En el convento de los Santos Reyes, el paso del tiempo, la indiferencia y olvido en que estuvo sumido, así como el constante saqueo y deterioro, han hecho que muchas joyas se pierdan, mostrando un severo saqueo, imposible de recuperar. Estas piezas de arte sacro saqueadas están la joya de la imagen de la Virgen del Refugio, corona y corazón de oro, que data del siglo XVI, cuyo robo sucedió en el año 2010. Otras pinturas mejor conservadas están en la portería, claustro y escalera, donde se aprecia el árbol de la vida, imágenes de santos como Gregorio con Marcos, San Jerónimo con Mateo, San Juan con San Agustín y San Lucas con San Ambrosio, personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Otras pinturas dañadas son la vida de los monjes, los triunfos de la castidad y la paciencia. El convento de los Santos Reyes es muestra de la importancia de que sean los propios habitantes sus protectores, creadores y custodios para evitar saqueos. Lamentable es la falla tectónica y los terremotos que han dañado los muros de este convento de los Santos Reyes de Meztitlán, quebrándolo e impidiendo su recuperación. Pese a todo ello, pues es una joya dañada, muy importante dentro de la cultura de este municipio. Los muros de este convento de los Santos Reyes son un testimonio de su grandeza. El señorío Mezco tenía una extensión muy diferente a lo que hoy conocemos como el municipio, como lo que hoy nos presenta como extensión territorial del municipio. Era una extensión de territorio muy vasta, y se cree que del mismo señorío fue traído el material, sobre todo la cantera que se utilizó para los remates y para la portada, que es una portada muy sencilla pero muy significativa, muy característica también de la arquitectura de los frailes agustinos. Sigue siendo todavía una gran incógnita de dónde salió tanto material. Hipótesis hay bastantes, desde la que dice que aquí en el suelo donde está construido el convento, pues era una pirámide. La más significativa hacia el año de 1992, cuando se presenta un deslizamiento muy significativo que literalmente partió en dos el conjunto conventual, dañando muy seriamente principalmente el templo. El templo fue el que se vio más afectado, y se empezaron a realizar trabajos de rescate para que este edificio no se colapsara y no se viniera abajo. Se utilizó un sistema de pilotaje para poder detener un poco el deslizamiento, cosa que bueno, lo único que hizo fue hacerlo más lento. Hay años en los que el deslizamiento es más significativo que otros, pero lamentablemente el deslizamiento del suelo no se ha detenido y no se detiene. Hoy en día se le siguen haciendo trabajos de restauración y de mantenimiento propiamente al edificio, para evitar que se siga moviendo.
el año 2010 se presentó una situación que violentaron la imagen de la Virgen del Refugio para robarle sus joyas que tenía este lienzo. Afortunadamente se actuó rápido y se pudo rescatar completamente el lienzo, no así las joyas que tenía. Y lamentablemente en años muy anteriores también se sufrió de algunos saqueos, sobre todo en la época de la persecución a la Iglesia Católica. También sufrió esa parte tan negativa de que muchos de los bienes que aquí se encontraban fueron sustraídos. Triste situación. Este convento fue presa de robo de tesoros y también de robo de arte sacro. Por supuesto, un robo a la humanidad, a los habitantes de este lugar y por supuesto al estado de Hidalgo. Es por eso que debemos de ser protectores de toda la arquitectura que tenemos en él, como este quebrado pero orgulloso convento de los Santos Reyes de Meztitlán. Yo soy Anabeli Espinosa y esto fue Conventos, Hábitos y Raíces, la memoria de los moros.